Nivel técnico. Pati, no los escucho. No sé si ustedes me escuchan a mí, pero yo no los escucho. Estamos en eso. ¿Nos escucha, licenciada? Ya los escucho, pero no puedo compartir mi pantalla. Ok, están en eso.
Listo, Fabiola, ya puede presentar su... ¿Qué es una... Ok, buenos días. De nuevo vamos a presentar a la licenciada Fabiola Casas. Vamos a continuar con el tema entrenamiento en esterilización y control de infecciones por la seguridad del paciente por la ponente licenciada en enfermería Fabiola Casas Ramírez. La licenciada Fabiola Casas Ramírez tiene su formación como enfermera general en la Universidad Autónoma de México. Es especialista en atención al paciente en estado crítico, especialista en administración y docencia en enfermería. Está certificada por la Universidad de Tübingen y la Comunidad Europea en Alemania como profesional en esterilización nivel técnico. Es certificada por la Universidad de Humboldt y la Comunidad Europea en Alemania como profesional en esterilización nivel administrativo. Tiene entrenamiento de la Federación Mundial de Ciencias de la Esterilización en buenas prácticas de 6 centrales de esterilización de Europa. Y es presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización, actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización, AMPE. Adelante. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a hablar de este tema que es, vamos a enfocarlo al impacto que tiene la formación de las personas y lo que deben de conocer en materia de esterilización y control de infecciones y obviamente todo lo que esto impacta en la seguridad del paciente. Entonces, parte del objetivo es entender que cuando hablamos de calidad en salud, lo tenemos que enfocar siempre desde la dimensión de seguridad del paciente. La calidad en salud tiene muchas dimensiones, pero de nada importa la dimensión humana que habla de la calidez con la que se da la atención si el paciente se infecta, por ejemplo. Entonces, por eso es que todas las políticas de salud pública en la actualidad que están enfocadas a la atención del paciente en un hospital tienen que ver con seguridad. Entonces, ambos se deben de relacionar en gran medida con el uso y la manipulación de los dispositivos médicos y el procesamiento que esos dispositivos deben de tener, así como el control ambiental hospitalario, que es definitivamente, tiene una gran influencia en la generación de infecciones. Y en este sentido, se deben de establecer las estrategias que nos permitan, como profesionales de la salud, garantizar la ausencia de eventos adversos. No solo quirúrgicos en todos los sentidos, pero definitivamente cuando hablamos de esterilización, el mayor impacto está, por supuesto, en los eventos adversos quirúrgicos. Por eso es que es importante que un epidemiólogo o una enfermera quirúrgica o una enfermera de central de esterilización entiendan cómo un instrumento puede generar riesgos para el paciente mucho más allá de una infección. Entonces, este tema es de prevención de infecciones y de seguridad del paciente, tiene ya muchísimas décadas que ha sido estudiado e investigado. Desde 1991 existen evidencias científicas en donde un grupo de ingenieros que estaban haciendo análisis de costos en los hospitales de Estados Unidos, este grupo de ingenieros de Harvard, pues lo que analizan y lo que concluyen después de hacer muchos estudios es que los costos en el sistema de salud de Estados Unidos se elevaban precisamente por la cantidad de iatrogenias, que fue como ellos le llamaron en ese momento, a los eventos adversos que se presentaban. Pero además, lo que ellos observaron también es que todos esos eventos adversos, o su gran mayoría, eran prevenibles si se establecían estrategias de mejora
que fueran sustentadas y que realmente impactaran en el resultado que iban a tener en función de la seguridad del paciente, no con uno, sino con el grueso de los pacientes que estaban recibiendo un tipo de atención específica. Entonces, demostraron también en esos estudios que los eventos adversos más comunes eran los que estaban asociados a la atención quirúrgica, que eran 2 veces más frecuentes que en la atención clínica. Lo mismo sucedió en Canadá. Los eventos adversos que se presentaban con más frecuencia eran los que estaban relacionados a la atención quirúrgica. Y si ustedes ven, en diferentes países en el mundo se observa lo mismo. Australia, Londres, Nueva Zelanda, Canadá y España, con su estudio de eventos adversos en España, pues en todos los casos se demostró la mayor incidencia de eventos adversos relacionados a la cirugía en relación a los eventos adversos que se presentaban en otras áreas del hospital. Y aquí hay un contexto muy importante que se tiene que mencionar. Y ese contexto es precisamente que cuando nosotros estamos trabajando con un paciente quirúrgico, hay demasiadas personas involucradas en ese proceso. Y aunque ese proceso tiene una metodología para llevarse a cabo, tiene tiempos definidos, tiene elementos de seguridad que se deben de revisar, por ejemplo, el conteo de instrumentos y de material de esponjear antes del inicio de la cirugía, durante la cirugía y antes del cierre de la herida, pues estos procesos con el tiempo, los seres humanos generamos confianza en exceso sobre lo que estamos haciendo. Entonces, el resultado que tenemos es que al generar esa confianza, dejamos de seguir estas instrucciones de seguridad y entonces empezamos a tener riesgos o a generar riesgos. Eso sin considerar otros elementos que van surgiendo, como el hecho de tener que utilizar o no tener, pero muchas veces preferir utilizar desinfectantes de alto nivel en un concepto inexistente y mal aplicado que la gente utiliza, que se llama o que mencionan como esterilización en frío, en lugar de hacer procesos de esterilización o seguir utilizando empaques que no son grado médico y que generan contaminación. O no tener sistemas de esterilización que funcionen, o no hacer protocolos adecuados de prevención de infección de sitio quirúrgico, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos aquí todo el tiempo, todo el día hablando de esto. Pero la realidad es que en un sistema de gestión de seguridad del paciente, lo que necesitamos en principio son datos que nos permitan hacer un análisis y que ese análisis pueda ser proactivo o pueda ser reactivo. ¿A qué nos referimos con un análisis proactivo? Por ejemplo, pongamos el caso de las meningitis micóticas que se generaron en Durango en el año pasado. Esas meningitis micóticas que se generaron el año pasado en el estado de Durango necesitaban tener un análisis adecuado, un análisis robusto que nos dijera cuál era la causa por la que se estaban generando esos problemas. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo este tipo de situaciones, la idea es que esa información, después de un análisis adecuado de datos reales, de datos duros, de datos que por más, no sé, reales o crudos o evidentes en relación a la realidad de lo que hacemos nos puedan parecer, sean datos que nos permitan tener una información fidedigna y una información transparente de lo que está sucediendo. Y esos datos se deben de compartir para que podamos los demás hacer
estrategias para prevenir que estas meningitis sucedan. Bueno, hasta el día de hoy, todo lo que se pudo haber concluido en el estado de Durango no se sabe, no se ha compartido. Las personas que hicieron todos estos análisis incluso firmaron un acuerdo de confidencialidad para no poder decir qué fue lo que sucedió. Y después, la resolución de cómo se iban a resolver estos problemas de meningitis fue esterilicen los frascos de antisépticos. Situación que es verdaderamente absurda, porque después de casi 10 años de estar haciendo esta práctica inconsistente y sin evidencia, las infecciones siguen estando exactamente igual o peor. ¿Y cuál es el resultado? Que 6 meses después, ahora hay meningitis en Tamaulipas. Y que si no ponemos atención en las estrategias basadas en evidencia, pues entonces vamos a tener después meningitis en cualquier otro estado de la República Mexicana. Entonces, cuando se habla de un análisis proactivo, la idea es que en función de lo que ya vimos que está sucediendo, como dice el dicho mexicano, si ves las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Porque ¿qué exime a los hospitales de Baja California de tener problemas similares a los de Durango o a los de Tamaulipas, como para que también ahí se puedan generar meningitis micóticas? Yo creo que ninguno, porque en el vecino de ustedes, Estados Unidos, ha habido 10 regiones en donde se han generado. Quiere decir que no importa si hay mucho dinero o poco dinero, no importa si es un país del primer mundo o es un país, pues, entre comillas, en crecimiento o en desarrollo. Quiere decir que todos estamos expuestos a esto porque en los análisis de por qué se generan estos riesgos tenemos siempre 3 vertientes: el paciente, el medio ambiente y los procesos. Y siempre los procesos tienen la mayor causalidad de estos eventos adversos. Entonces, en un análisis proactivo tendríamos que ponernos ya a trabajar en qué es lo que generó o posiblemente puede estar generando esas meningitis para saber qué es lo que tengo que hacer yo para que no se generen. El análisis reactivo es al contrario. Ya tengo 40 casos de meningitis o 5 casos de meningitis, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer para contener este problema, para limitar el daño y para que en el futuro esto no vuelva a suceder? De cualquier modo, los dos, un análisis proactivo o un análisis reactivo, son benéficos porque el punto es hacer algo. Por supuesto que cuando es proactivo es mejor porque no estamos generando daños en el paciente, pero al final cualquiera de los dos me va a decir lo mismo. Estamos generando una situación que puede o limitar el daño o prevenir que vuelva a suceder. Si basamos este análisis o estos datos en el análisis causa-raíz, pues vamos a analizar exactamente lo mismo. Es proceso, es recurso humano, es el ambiente, son las gestiones del hospital o es el proceso. ¿Qué es lo que en todo este conjunto de análisis que tenemos que en los que tenemos que basarnos, nos puede estar generando los riesgos? Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que puede ser el medio ambiente, que puede ser el proceso, que pueden ser los insumos y que toda esa suma de elementos pues nos está dando riesgos. Entonces, todo esto tiene que ser comunicado a todo el personal del hospital, comunicado a las personas con las que estamos trabajando, comunicado a otros hospitales en la misma región, por ejemplo, en Mexicali o en Baja California, para que en base a eso podamos tomar decisiones correctas. Entonces, en eso es en lo que se basa la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente.
Esta alianza mundial surge en el año 2004, después de que la OMS acumuló muchos datos, después de que la Organización Mundial de la Salud tomó en consideración las estrategias que habían funcionado en otros países para que con evidencia científica se pudieran implementar como medidas estandarizadas y protocolizadas que se hicieran universales. Así funciona con los riesgos de medicamentos, así funciona con la prevención de infecciones y así debería de funcionar con absolutamente todo. ¿Cuál es el propósito de esta Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente? Pues por supuesto, coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad del paciente en todo el mundo y que estas medidas puedan ser aplicables en países como México, en países como Alemania o en cualquier otro país. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que estas medidas se pueden tropicalizar y aplicar de acuerdo a las posibilidades de cada región, pero lo importante es hacer algo. Hacer algo nos estamos refiriendo a no ver que ya sucedió algo en un lugar y nosotros estar como que aquí no nos va a pasar, ¿no? O sea, sí nos va a pasar, eso puede ser muy seguro, pero nos va a pasar más rápido si no hacemos algo. Entonces, en un inicio, surgieron las metas internacionales de seguridad del paciente y estas metas internacionales después se convierten en acciones esenciales. Y estas acciones esenciales son acciones específicas para mejorar los aspectos críticos que afectan la seguridad del paciente. Y ustedes las conocen porque están inmersas en todos sus programas, las tenemos que cumplir, las supervisan, etcétera, etcétera. De nada sirve aprendernos de memoria las metas internacionales o las acciones esenciales si esto no es aplicado de manera consistente en todos los servicios, en todos los turnos, por todo el personal, a todos los pacientes. Parece que hay un micrófono que se activó. Entonces, la seguridad del paciente debe de entenderse como un principio fundamental para la atención a la salud. Y se debe de entender que aunque nosotros estamos entrenados, tenemos una formación profesional para el cuidado de las personas, para la atención adecuada de las personas, en todo lo que nosotros hacemos siempre hay un nivel de riesgo inherente a cada tipo de atención a la salud que estamos dando. Si nos enfocamos en los eventos adversos quirúrgicos, pues la definición de estos eventos adversos es un resultado desfavorable por acción o por omisión. Lamentablemente, las últimas estadísticas demuestran que hay más eventos adversos relacionados a la omisión de los protocolos que a la acción que tomamos. Es decir, no hacer las cosas genera más riesgos. Entonces, esto se produce como consecuencia de causas que siempre son evitables si nosotros nos apegáramos a normas y a procedimientos. Y esta es una denominación general que incluye a todos los problemas de seguridad del paciente. Fíjense que esto es muy interesante, porque cuando se trabaja en equipos multidisciplinarios para saber por qué estamos omitiendo procesos de seguridad y procesos de calidad. La respuesta de las personas es siempre, no hay recursos, no hay dinero. Y, por ejemplo, retomando el caso de las meningitis sépticas o meningitis micóticas en Durango, pues la respuesta fue no hay dinero, no podíamos comprar los kits que eran muy caros para el bloqueo peridural del paciente, etc. ¿Y cuál fue el resultado final? Que no gastamos en un kit integrado estéril que costaba 3,000 pesos, que además es un precio de referencia el más alto, pero las meningitis que ya se generaron
hoy llevan más de 3 millones de pesos por paciente, y que los pacientes que fallecieron tienen que indemnizar a las familias hasta que los niños recién nacidos pues cumplan la mayoría de edad. Entonces, hay que entender que muchas veces la omisión justificando esto por cuestiones económicas pues es mucho más costoso. Los eventos adversos pueden estar relacionados con problemas de la práctica clínica, pueden estar relacionados a los productos o a los insumos que utilizamos para brindar esa atención, pueden estar relacionados a los procesos o también al sistema. En realidad, la mejora de la seguridad requiere de un esfuerzo integral, interdisciplinario, que abarque acciones dirigidas a la mejora del desempeño, a la mejora de la gestión de la seguridad y también de los riesgos ambientales. Y esto incluye el control de las infecciones, el uso seguro de los medicamentos, la seguridad de los equipos, la seguridad de la práctica clínica y la seguridad del entorno. Por eso, este tema que ustedes me asignaron es muy interesante, porque estamos hablando en este contexto de que el entrenamiento que nosotros debemos de tener en el hospital no puede estar fundamentado en una sola persona. Es decir, mientras más avanzamos socialmente en conocimiento y incluso en los marcos legales, más tendríamos nosotros que estar entendiendo que una sola persona no puede, que necesitamos integrar equipos multidisciplinarios, que cada área tiene un ámbito de conocimiento distinto que se debe de respetar y que la toma de decisiones debe de ser integrando todos estos análisis para poder analizar el impacto a través de un análisis de riesgo basado en la causa y el efecto para poder entender sobre qué debemos de poner atención. Entonces, definitivamente los modelos que hoy estamos siguiendo, donde llega una comisión intersectorial a dictar qué es lo que tenemos que hacer sin entender el contexto propio de cada institución, incluso de cada región, porque en Mexicali hay condiciones ambientales específicas que son generadoras de riesgo diferente a las que hay en otros estados de la República Mexicana, pues es una situación que no es benéfica para el sistema de atención ni para nuestras instituciones. Es imposible, es incongruente que se nos impida pensar, que se nos impida decir qué es lo adecuado para nuestra propia institución y por qué tomamos ciertas decisiones basadas en evidencia. Y ahí es a donde está el fortalecimiento de su conocimiento en esterilización, en control de infecciones, en seguridad del paciente, en gestión de insumos, en farmacovigilancia, en tecnovigilancia, en seguridad quirúrgica, para que ese grupo de expertos que se tienen que formar en clínica de catéteres, en clínica de heridas, en absolutamente todas estas áreas que hoy son de competencia y que se tienen que integrar dentro de estos órganos colegiados que son los comités hospitalarios como el COCACEP o como el Comité de Control y Prevención de Infecciones, puedan estar integrados por expertos que se dejen escuchar y que sean escuchados en su nivel de expertise. Entonces, cuando hablamos de eventos adversos quirúrgicos y en general estamos hablando de infecciones asociadas a la atención, eventos quirúrgicos invasivos, retención de urinaria por más de 500 mililitros, fallos en los signos vitales, eventos adversos relacionados con los medicamentos, lesiones neurológicas, úlceras por presión de grado 2 a grado 4, y estamos hablando de eventos que se pueden estar generando desde quirófano o en cualquier otra área, caídas, por supuesto, reacciones alérgicas o anafilaxia a químicos,
incluso al látex de los guantes, al látex que usamos para tantas cosas en un hospital, hemorragias no relacionadas con la cirugía, trombos, émbolos, eventos adversos quirúrgicos con la piel y con vasos superficiales, eventos adversos relacionados con la anestesia y eventos adversos posparto u obstétricos. En todo esto que les estoy diciendo, hay eventos que generan daño temporal y eventos que generan daño permanente. Aquellos que generan daño temporal requieren de intervención, es decir, el paciente empezó a acumular líquido, empezó a hipotensarse, cayó en choque, nos dimos cuenta que tenía una hemorragia, metimos al paciente a quirófano, se limitó el daño, se hizo transfusión, el paciente está en 15 días fuera del hospital, pero se requirió una reintervención o prolongar el tiempo de estancia hospitalaria. Por ejemplo, o una reintervención porque dejamos un cuerpo extraño adentro de la cavidad. Todo eso requiere de reintervención. Se considera un daño temporal porque es algo que se puede limitar y que puede el paciente después de un tiempo continuar en su vida cotidiana. Pero el daño permanente es distinto porque es aquel que requiere intervención de salvamento en 60 minutos, es aquel que contribuye a la muerte del paciente y entonces este daño permanente pues implica, por ejemplo, amputaciones, amputaciones por ejemplo, por una quemadura por electrocirugía, implica, por supuesto, por ejemplo, hemorragias que no se pudieron limitar y que generaron la muerte del paciente en menos de 60 minutos. Implica también pues, paros cardiorrespiratorios generados, por ejemplo, por una reacción anafiláctica o por situaciones inherentes al procedimiento y no necesariamente al paciente. Nadie quiere llegar a eso, pero lamentablemente llegamos. ¿Por qué esto está relacionado con la esterilización? Porque cuando nosotros tenemos un material estéril en las manos, este dispositivo o este material estéril debe de representar para nosotros un producto de valor, un producto que impacte en la atención a la salud. Desde un paquete de gasas o un Penrose o el instrumento más sofisticado que podamos tener, todo debe de tener el mismo nivel de valor que le demos a ese material estéril, porque ese material estéril puede causar desde una infección, una quemadura por electrocirugía, pensando en lápices de electrocauterio o en pinzas bipolares que se reusan y se reusan y se reusan de manera indiscriminada y que ni siquiera tenemos los elementos necesarios para saber cómo vamos a revisar esos instrumentos para garantizar que sigan funcionando. También lesiones de vísceras y órganos por instrumentos que no funcionan, hemorragias posquirúrgicas por instrumentos que no funcionan y que pueden lesionar, olvidos de cuerpo extraño en cavidad, porque independientemente de que se cuente o no, hay que entender cómo se cuenta, cuánto se cuenta y en base a qué se hace ese conteo cuando a veces no hay ni siquiera una referencia fidedigna porque la tarjeta que viene o el papel que viene adentro de una charola que se esterilizó está todo borroneado, está todo tachoneado y no sé en realidad qué es lo que voy a contar de esa charola. O porque nos confiamos a la memoria y ya ni siquiera revisamos la tarjeta pensando que todo trae lo mismo y que como yo tengo 30 años en el quirófano, ya me lo sé de memoria y no necesito una referencia para identificar qué es lo que haya dentro de cada set de instrumental. Y la hipotermia mórbida, por supuesto, por recibir instrumentos fuera de tiempo. Ahora, si nosotros nos basamos solo en el concepto de esterilidad que dice que es la muerte de todos los microorganismos, pues esto solo nos generaría infecciones. Pero todas estas no están relacionadas a los microorganismos, sino a un uso inadecuado de los instrumentos, a falta de revisión, a disfuncionalidad de los instrumentos y los dispositivos y al reuso indiscriminado de dispositivos médicos de un solo uso.
Entonces, si ustedes comprenden esto, entenderán por qué la central de esterilización es un servicio de soporte para todas las unidades médicas. ¿Y por qué preocupa esto? Bueno, pues porque la atención quirúrgica es una de las que más se llevan a cabo en nuestro país y porque se considera que en los próximos 3 años esto se incrementará en un 40%. Porque además de todos los eventos adversos, más del 37% es quirúrgico. Y entonces ahí estamos teniendo el mayor impacto. Y porque nuestros hospitales y los tratamientos que se dan, pues son más quirúrgicos que clínicos. Y si no, solo vean cuántas camas tienen asignadas para cirugía, hay terapias postquirúrgicas, etcétera, etcétera, porque es uno de los procedimientos que más se realiza. Si nosotros pensamos cuáles son comportamientos basados en evidencia que pueden generar riesgos para el paciente, y eso lo transformamos en una lista de cotejo de lo que debemos de revisar antes de realizar el procedimiento, pues tendríamos que pensar, por supuesto, en la piedra angular, que es el lavado de manos, la antisepsia del sitio operatorio con un antiséptico de amplio espectro y cubrir al paciente con campos estériles. Entonces, siempre estamos hablando de cómo evitar que el microorganismo llegue al paciente. Durante el procedimiento, por ejemplo, usar guantes estériles, mascarilla y bata estéril y mantener la esterilidad con una técnica aséptica adecuada. Y que además todo el personal que participa en el procedimiento siga todas las precauciones anteriores. Si nosotros hiciéramos esta lista de cotejo relacionada al uso de dispositivos, ¿sí? Nada más para recordarle que quedan 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Una disculpa. O sea, ¿ya tengo que terminar o tengo 10 minutos para concluir? Son 5 minutos para concluir la plática y otros 5 minutos para las preguntas y respuestas. Bueno, entonces si nosotros hiciéramos esto, lo transformáramos en una lista de cotejo, pues entonces relacionada a el uso de dispositivos médicos, pues antes del uso tendríamos que verificar la funcionalidad, por ejemplo, en lápices de electrocauterio para garantizar la integridad del agente aislante y la conductibilidad eléctrica. En el instrumental tendríamos que garantizar que funcione, que no tenga fisuras, que esté completo. En las tijeras que corten correctamente. Durante el uso tendríamos que volver a verificar funcionalidad y contar que estén completos de acuerdo a la tarjeta de identificación. Y después del uso, que el instrumento esté completo y que si hay fallas en su funcionalidad, esto se reporte para poder generar un documento que nos permita buscar una solución y darle seguimiento. Entonces, indudablemente, cuando nosotros hablamos de que la cirugía segura salva vidas, pues siempre tendríamos que cumplir con estos 10 objetivos. Paciente correcto y sitio correcto, prevenir daños con anestésicos, preparación de las vías aéreas, bueno, todo lo que ustedes ven ahí y que esto se pudiera cumplir en todos los procedimientos quirúrgicos de manera preventiva. Por eso es que existe esta lista de verificación de la Organización Mundial de la Salud, que desafortunadamente, y es muy triste tener que reconocerlo, a pesar de que es una herramienta de prevención muy importante, pues no se cumple, ¿no? No se cumple en la mayoría de los hospitales por conductas disruptivas del propio personal, independientemente de quién haga esa conducta, pero mientras no entendamos que la prevención es el elemento principal, pues no vamos a lograr mejorar estos procesos. Entonces, como ya no tengo tiempo, cuando nosotros relacionamos esto a la esterilización, pues es importante entender que la esterilización debe de ser vista como un proceso que inicia con la limpieza y termina con el mantenimiento de la esterilidad de los dispositivos médicos. No existe la esterilización en frío y hay muchas causas que pueden generar fallas en este proceso de esterilización.
que un producto estéril que aparentemente es estéril puede contener todas estas cosas, desde fragmentos de tejido, biopelículas, huesos, sangre, cerdas de cepillos quirúrgicos que no son el elemento adecuado para limpiar, polvo, endotoxinas, puede tener cabellos, alcohol en gel, todo lo que ustedes ven ahí y que definitivamente esto que está ahí genera muchísimos riesgos para el paciente. No puedo hablarles de todo esto que definitivamente son las consecuencias generadas por un instrumento estéril que no estuvo procesado correctamente, es decir, síndromes de segmento tóxico de la cámara anterior del ojo, en donde el paciente pierde la vista en cirugías de cataratas, corrosión en el instrumental, daños como por ejemplo citotoxicidad, embriotoxicidad, en donde las células se dañan y se pierden. También, por ejemplo, granulomas, mala cicatrización, y todo eso está generado por lo que puede quedar sobre un instrumento, coágulos, porque lo que dejamos sobre el instrumento puede causar hemólisis, y no nos referimos a microorganismos, sino a un montón de agentes químicos y de polvo y de contaminantes que pueden estar ahí. Endotoxinas por no secar el instrumental, y las endotoxinas causan daños muy graves en el paciente, y esos daños que generan las endotoxinas no van a ser detectables a través de un cultivo, y bueno, pues todo eso va a generar muchísimos daños. ¿Cuáles son instrumentos de más riesgo? Por supuesto, los de oftalmo, los que se utilizan en cirugía de cerebro, y los instrumentos con lúmenes, endoscopios, laparoscopios, etcétera, etcétera. Esto es un gran riesgo para el paciente, y por esa razón es que nosotros tenemos que prevenirlos desde controlar los procesos que estamos haciendo, controlar el medio ambiente, capacitar al personal y evitar que las cosas que estamos haciendo generen mayor nivel de contaminación. Vean, estos instrumentos que son cada vez más complejos, que además llevan empresas externas y que no cumplen con políticas de entrega ni de esterilización, y que se ha demostrado que un 60% de los implantes, aunque estén estériles, siguen contaminados porque no se lavaron antes del procedimiento quirúrgico, pues son condiciones importantes que tenemos que conocer. Por ejemplo, no usar hipoclorito en los instrumentos porque causa corrosión, limpiar los instrumentos, lavarlos siempre antes de iniciar el proceso, y que entender que el lavado es el elemento más importante para generar un proceso adecuado. Y entender que un instrumento con calidad es un instrumento que está limpio, seco, funcional, sin corrosión, empacado, esterilizado, pero además sin ningún otro tipo de contaminantes que puedan generar contaminación. Entonces, pues estos temas son muy extensos, pero bueno, ojalá que de manera general pues haya quedado claro que nosotros trabajamos en un ambiente de riesgo para nosotros, pero también para nuestro paciente, que hoy sobre todo tenemos un riesgo legal, y que ese riesgo legal pues obviamente nos va a llevar a tener cada vez más problemas como lo que ya ha sucedido, en donde hay gente en Durango en la cárcel por malas prácticas que no pudieron ser demostradas de otra manera. Entonces, bueno, la capacitación siempre será importante, el entrenamiento también. Yo los invito a buscar en nuestra página de YouTube de la Asociación Mexicana y el Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización toda la información que generamos cada semana en webinars para que ustedes estén capacitados y que se puede ver y compartir con otras personas. Y bueno, por último, me permito invitarlos también al Congreso Panamericano de Esterilización, que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México en el mes de octubre, como pues estrategias que ustedes pueden seguir
para seguir formándose y para tener información actualizada que pueda ser la base de las mejoras de sus procesos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. ¿Hay alguna pregunta de alguna de las personas de manera virtual o alguno de los presentes? Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Cuál es el nombre de la asociación que acaba de mencionar para poder estar revisando la información que nos dio? ¿Asociación de qué? Bueno, búsquela como Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización. De hecho, en la diapositiva está la liga de la página de Facebook al final, pero lo puede buscar así como Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización. Gracias. Bueno, como comentario, y la verdad nos ha pasado mucho el personal de enfermería, los enseñan a hacer. Yo creo que el subregistro en todas las áreas, incluyendo la área quirúrgica o la área de esterilización, también sucede. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos mucho cuando a alguien de nosotros que nos toque formar recurso humano, esta parte, ¿no? Que no nada más es hacer, es escribir, es hacer encuestas, es plasmar lo que haces, porque si no lo plasmas, no se hizo. Entonces sí es algo, híjole, que nos pega a todos. Y desde que todo lo que está pasando, ¿no? Allá en Durango y pues que esperemos que no nos pase, o en algunas ocasiones nos ha pasado, pero sí, el subregistro se sigue dando. Muchas gracias. Y si nos hubiera Gracias a gustado usted. toda la información. Gracias a usted. Cuando ustedes gusten, yo puedo volver a compartir con ustedes una conferencia y con mucho gusto. Y también quisiera agregar a su comentario del subregistro, que es muy importante, que hay que apegarnos a protocolos y también generar una cultura del reporte. En México pensamos que reportar algo es malo porque nos van a clasificar como chismosos o como conflictivos, pero en realidad, ¿qué es mejor? ¿Reportar a un anestesiólogo que está haciendo una mala práctica para que se tome una acción o que ese anestesiólogo hoy esté en la cárcel o cualquier profesional? Entonces, creo que es importante que empecemos a generar círculos en donde se favorezca la cultura del reporte con un fin proactivo. Gracias, licenciada. Se le va a hacer llegar su reconocimiento de manera virtual y pues pido un aplauso, por favor, de nuevo para la licenciada. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias. A los que están presentes de manera virtual, la liga en la que están ahorita va a ser la misma en la que se va a transmitir la siguiente ponencia, por si gustan permanecer en esta misma. ¿Por qué no compartes algo? La presentación de las autoridades va a ser en esta misma sala. Van a venir los médicos de la sala de enfrente, igual si gustan permanecer en sus asientos.
En representación de lo que y a ella, Fabiola, Sierra Portillo. Y Sierra Luis Antonio Portillo, otro Portillo. Okay. Agradecemos a, esto ya es al final, ¿verdad? Sí. Ya es cuando ya cuando él termina de hablar. Sí. Pasen un excelente día y después de esto ya es la conferencia magistral. Pero eso ya se encarga alguien más de anunciarla. Tú vas a anunciar la conferencia. Ah, ok. Ahora continuamos con nuestro programa. Seguimos a fulanito de tal. Justo después de que terminen ellos de hablar, ya, ok, la conferencia magistral, manejo del dolor por la ponente María del Rosario. En la sala de médicos se va a presentar ella. No. Aquí van a estar los médicos. Vamos a mandar. Ella va a venir aquí. ¿Es presencial? Sí. Ok, muy bien. Según yo. Ok, pues nada más que de ella creo que no tengo reconocimiento. ¿Lo tendrán allá? Yo creo que sí, porque como se iban a... Ajá. ¿Cuál es el nombre? Es doctora María del Rocío Guillén Núñez, porque si de ella no tengo, no me aparece aquí pues en mi programa como que le fuéramos a dar nosotros. Ajá.
Primera llamada. Él no viene, ¿verdad? Va a ser Fabiola Hernández, ella sí está, y Portillo. Lo tengo, lo voy a apuntar acá también. Gracias. No. Segunda llamada. Disculpen, autoridades. ¿Listo? Tercera llamada. Comenzamos. Muy buenos días. El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Iztecali, les da la bienvenida a las primeras jornadas de educación médica continua Enfoque Iztecali 2023 de la guía a la práctica clínica. Cabe mencionar que en esta ocasión el evento cuenta con un formato híbrido. Esto quiere decir que contamos con participantes de manera presencial y virtual que nos acompañan desde las sedes de Mexicali, Tijuana y Ensenada durante los 3 días, transmitiendo en vivo de manera simultánea en todas las unidades médicas en el estado. Este esfuerzo se realiza con el objetivo de retomar la implementación de guías de práctica clínica como el principal eslabón en la obtención de buenos resultados para los pacientes enfocados en medicina basada en evidencia y así unificar criterios para su diagnóstico y tratamiento oportuno.
Para inaugurar este magno evento, contamos con la presencia en representación del director de la Facultad de Medicina del Centro Universitario Xochicalco, Campus Tijuana, el doctor José Antonio Hurtado Montalvo. Contamos con la presencia del doctor Efraín Patiño Mandujano, coordinador de Internado y Servicio Social de Xochicalco, Campus Tijuana. Contamos también con la presencia del director de Enseñanza e Investigación, doctor Luis Antonio Portillo Gómez. También contamos con la presencia del jefe de enseñanza del Hospital Tijuana, doctor Enrique de la Cruz Casimiro. En representación de la directora del Hospital Tijuana, doctora Ana Lorenia Molina Lapisco, contamos con la presencia de la maestra Irma Patricia Ibarra Arellanes. Y en representación de la Coordinadora Estatal de Enfermería, se encuentra la doctora Fabiola Hernández Soberanes, jefa de enfermeras de la Red 2. Como acto inicial, escucharemos al director de la Facultad de Medicina. En este caso sería el doctor Efraín Patiño Mandujano, que está en su representación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En nombre de nuestras autoridades, sean todos bienvenidos, autoridades del Instituto Iztecali, personal médico, personal de enfermería y administrativos. Esta casa académica abre las puertas para la continuación de su capacitación en el área de la salud en beneficio de la seguridad de nuestros pacientes. Esta casa académica pone a su disposición todos los recursos humanos y de infraestructura para que se lleven a cabo estas jornadas, pensando siempre en el beneficio de los baja californianos. Sean todos bienvenidos. Doctor Portillo, por favor, haga llegar esto al director general de Iztecali, que la Universidad Xochicalco Campus Tijuana está siempre abierto para sus campañas y cursos de capacitación. Sean todos bienvenidos. Nomás una presentación. Ok, como acto seguido, escucharemos a la doctora Fabiola Hernández Soberanes, jefa de enfermeras de la Red 2, dirigir unas palabras. Buenos días a todos. Sean bienvenidos. Esperemos sea un día muy productivo. Vamos a aprovechar este momento y pues para no quitar más el tiempo y dar inicio a nuestra jornada, sean todos bienvenidos. Para finalizar, damos el uso de la voz al doctor Luis Antonio Portillo Gómez, director de Enseñanza e Investigación, con el mensaje inaugural de este evento. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan de manera presencial, a todos los que nos acompañan de manera virtual. Téngalo por seguro, doctor Patiño, que el doctor Valdés lo está viendo vía Zoom sin ningún problema. Sabemos que en compañía con la Universidad de Xochicalco siempre hemos tenido ese acercamiento, sobre todo para la capacitación continua y más para nuestros trabajadores. Estas jornadas se hicieron con un gran esfuerzo para todos ustedes en las 3 redes, Mexicali, Tijuana, Ensenada, precisamente porque teníamos ese compromiso con todos ustedes, no solamente porque es un plan anual que nos encarga la Dirección General Médica, sino porque es un compromiso para todos ustedes en cuanto a la capacitación médica continua. Sabemos que la temporada pandemia, todos los que ya vivieron, ya quedó atrás, afortunadamente, todavía existe. Ya sé que no usamos cubreboca ahorita, pero hay que ponerse el gelecito. Estas capacitaciones continuas que estamos dando, desde el 2018 que no se aportaba una jornada como tal para las 3 redes. Por eso les invito a todos ustedes que participen de manera presencial y virtual. Incluso las campañas, las jornadas que se ven en Mexicali se pueden ver de manera híbrida en Ensenada, en Tijuana, viceversa. Y en Ensenada pues también los esperamos con mucho gusto para que se conecten de manera virtual.
Les voy a pasar un pequeño comercial antes de iniciar la inauguración. Tenemos un programa AVES, que en ese programa AVES es autoaprendizaje virtual, que pueden participar todos ustedes. Es muy sencilla la plataforma para que puedan tener la capacitación también continua de manera virtual. Se tiene también una constancia académica con un punto de la CONAMEGE para que se puedan también certificar. Así que les invito a todos ustedes para que también la puedan visualizar y pues para que también le den la difusión adecuada, ¿de acuerdo? Bien, para cumplir con el programa académico, tanto de enfermería como de medicina, pues le damos la bienvenida a todos ustedes inaugurando el día de hoy, 8 de junio, puntual a las 11 a.m. Bienvenidos a todos. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y sabemos que este primer esfuerzo conjugará voluntades que nos ayuden a brindar un mejor servicio. Muchas gracias a todos y a todas y todos. Que pasen un excelente día. Vamos a continuar con la conferencia magistral que se dará en esta sala, la que lleva por nombre Manejo del Dolor, por la ponente doctora María del Rocío Guillén Núñez.